Gracias por la presencia en esta rueda de prensa un poco tardía. Primero, evolución COVID. Ayer estuvimos estancados, 0,3 de subida, estar estancados. Estamos en 29, Coruña en 25, Santiago en 21, Ourense en 32, Pontevedra en 22. A 7 días más o menos la misma posición, en torno a 29, estamos ya por debajo de 30 y es cierto que ya se ve que estamos en estos niveles colocados ya por debajo de la evolución de la etapa bajísima de la pandemia entre las olas del mes de enero, febrero y la actual. Por tanto, la evolución del COVID sigue yendo en la senda razonable. Estamos por debajo de la media de España y bueno, se tiene que ir produciendo ya la entrada en la nueva normalidad. En primer lugar, es imprescindible que la Xunta de Galicia altere los niveles de ocupación de los autobuses urbanos y yo le exijo a la Xunta de Galicia que aplique a los autobuses urbanos la misma norma de aforo que a los autobuses interurbanos. La misma. No puede ser que los autobuses que dependen de los ayuntamientos tengan una norma y los autobuses que dependen de la Xunta tengan otra. En los de la Xunta, 100% de ocupación, en los de los ayuntamientos, en el de Vigo, 1/3 de la ocupación de la gente de pie. Por tanto, yo le vuelvo a exigir que le aplique a Vigo los mismos tratamientos que Madrid a Madrid o que Navarra a Navarra. Los mismos. No le pido nada distinto, exactamente lo mismo. En algunas instituciones como AEXDEGA, la Asociación de Empresas Gestoras de Instalaciones Deportivas de Galicia, que gestionan el 80% de las instalaciones, necesitan un nuevo protocolo. Es preciso tener un nuevo protocolo para darle viabilidad económica con las cautelas sanitarias y, por tanto, es imprescindible que la Xunta de Galicia empiece a ver la nueva normalidad y, por tanto, deje de hostigar a sectores económicos como el transporte urbano, como la hostelería, como las instalaciones y gestores de instalaciones deportivas, como el deporte no federado, y que apliquen la misma reglamentación para todos. Nosotros, durante la feria, que una parte muy importante de Consemar es socio, ya tomamos la decisión que en todo el tiempo de Consemar las terrazas tendrán y aplicarán el horario de verano. Estarán abiertas hasta la 1 de la mañana, pues porque Consemar cierra tarde, hay después actos de empresas y después la gente pues quiere ir a tomar algo a un restaurante, a una cafetería y se meten en una hora más tardía de las 12. Por tanto, efectivamente, vamos a establecer la 1 de la mañana como el horario de cierre de las terrazas.